Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos, amigos de La Verdad, bienvenidos. Gracias por estar ahí, por colaborar, por ser parte de este equipo de investigación, por ahora libre, y espero que sea por muchos años. Estamos felices de la cantidad de amigos que nos siguen cada día, que ven, que reproducen lo que aquí decimos. Es un placer. Y cómo nos impulsan emisoras como Multicanal Radio, que está de moda, como Gran Vía Radio Barcelona en la ciudad condal, es lo más, BOM Radio Benidorm, Leopoldo maneja Benidorm como nadie, o en León Radio Montaña Leonesa. Amigos de YouTube que nos harán crecer, espero más, para poder seguir adelante. Con la ayuda de YouTube y de iVoox nos mantenemos con eso y un poquito nuestros patrocinadores, los taxistas, Pide Taxi principalmente, Vichy Catalán y también los amigos de Q77 Plus. Por cierto, el 10 de mayo estaré en el Congreso de Taxistas en Zaragoza, ya se lo contaré. Hay mucho que explicar. Hoy, por ejemplo, queremos profundizar en la noche en la que Delcy Rodríguez llegó cargada de 40 maletas al aeropuerto de Barajas y Sánchez llamó a Ábalos que fuera a recibirla. Era de madrugada, había confinamiento, las calles vacías. Koldo le acompañó y le acompañó también Víctor de Aldama. Parece la trama de las mascarillas, eran los mismos. Exactamente, faltaba Begoña Gómez. Ahí estuvieron esa noche que era del 19 al 20 de enero de 2020. Estaba el inspector jefe de fronteras en Barajas, en el aeropuerto, Francisco Javier Cuesta, era el responsable. Y cuando llegó Delcy y sus maletas, hizo la vista tan gorda, se portó tan bien, que Marlaska le premió poco después con un puesto de agregado de interior en la Embajada Española de Niamey, en Níger. 10.000 euros al mes. Está encantado, Javier. Y estaba ahí también en Barajas el jefe de la policía de Barajas, el responsable del aeropuerto, del puesto, que era José María Gómez Martín. Y este jefe del puesto de Barajas también ayudó, ¿verdad?, a que todo fuera bien, a que Delcy bajara las maletas, a que pisara lo que quisiera del espacio de autoridades y a que los coches, dos, uno de la Embajada de Venezuela, otro de Víctor de Aldama, llegaran a pie de pista. Curioso, Víctor de Aldama está en todos los ajos y no es nadie, no es cargo público ni autoridad, pero está ahí. Bien, pues el comisario, como digo, principal del aeropuerto, José María Gómez Martín, también Marlaska, al acabar el caso Delcy, le premió y le hizo jefe superior de policía de Canarias. Bueno, son favores, ¿verdad?, que hace Marlaska por otros favores prestados, algo que nos estamos acostumbrando últimamente a ver y a escuchar en este gobierno. La pregunta del millón sigue siendo ¿por qué la misma trama de las mascarillas estaba esa noche recibiendo a Delcy? Y aquí el diario ABC publicó ayer que estaba el vehículo de Víctor de Aldama. Bueno, esto lo dijo Alvise Pérez hace 2 años, y ya lo entrevistamos aquí y lo contó. Hoy estará aquí Alvise de nuevo para ampliar esa información por la que recibió infinidad de querellas. La pregunta es, ¿cuántas maletas de Delcy colocó en el maletero Víctor de Aldama? Si es que colocó. A mí me asegura que sí, Alvise. ¿Era dinero? Porque Víctor de Aldama era intermediario, asesor de Europa, de los Hidalgo. Ahí la conexión con Begoña Gómez. Y los Hidalgo querían cobrar una deuda de 176 millones de euros que le debía el gobierno chavista de Maduro. Con Zapatero como intermediador no lo lograron y probaron con Aldama. Hay quien me dice que cobraron, otros que no.
Pero si es así, queda claro que lo que llevaban las maletas de Delcy era fajos de billetes, entre otras cosas. Curiosamente, poco después de esto pasó en enero, en julio, Aldama compra el Zamora Club de Fútbol. Será por dinero, ¿verdad? Bueno, compra eso y un Ferrari F12 de 130.000 euros, pero el Ferrari al lado de las cifras de lo que hablamos son casi una fantasía. Señores, empezamos 4 años después de lo ocurrido en el aeropuerto de Barajas a descubrir la verdad del caso Delcy, a saber que esta trama funcionaba antes de pandemia, durante pandemia y después de pandemia, y que muchos de ellos siguen diputados. Ábalos sigue de diputado, sin ir más lejos. ¿Cuánto tardará el juez en elevar suplicatorio al Supremo para que se presenten ante el tribunal como imputados la presidenta del Congreso, el ministro Torres o el propio ministro Ábalos, que a día de hoy sigue sin ser imputado? Creemos que poco tiempo. Tenemos más información confidencial. Hoy es un programa especial, ya verán. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. ¿Recuerdan los tiktokers que drogaban y violaban a menores? Fueron detenidos por 5 casos, se les dejó en libertad a la espera de juicio, están en su casa, y hay 5 más que han denunciado y siguen libres. Es tremendo. Serafín Giraldo, datos, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Muy buenas. Siguen apareciendo víctimas de los petacetas, estos 2 tiktokers que se pronunciaban en redes sociales, que tenían mucho seguimiento en redes sociales. Iván, de 24 años, y José, de 34 años, a los cuales se les acusan de delitos de agresión sexual, violación, exhibicionismo, pornografía infantil y tráfico de drogas, casi nada. Su modus operandi, ya lo hemos comentado, sencillamente a través de redes sociales captaban a menores con las que mantenían encuentros sexuales en un piso de Villa Vallecas. Les ofrecían drogas de diseño y en muchos casos abusaron de ellas cuando se encontraban inconscientes. Pero el principal problema, y esa es la novedad, que tan solo han aparecido 10 víctimas, 5 cuando se inició la investigación y otras 5 una vez que se ha dado publicidad a este hecho. Muchas de ellas son menores de edad. Los investigadores estiman que puede haber hasta 50 víctimas y tenemos que utilizar este medio, al ver, para llamar la atención, para pedir que por favor denuncien. Que en muchos casos estas niñas, estas menores, estas jóvenes no creen ni siquiera que se han cometido delitos sobre ellas, y esto es algo que debemos comunicar. Tenemos que pedir que familiares, amigos, conocidos, en caso de que las víctimas no deseen, que denuncien porque la verdad es que cada vez que se va iniciando, se va destapando, se va desarrollando la investigación, estos desarmados, la verdad es que han cometido fechorías tremendas y delitos de toda índole, incluso puede haber hasta prostitución infantil y difusión de prostitución infantil a través de redes sociales. Por tanto, el llamamiento es para que denuncien a estos 2 individuos en caso de que hayan sufrido algún tipo de agresión sexual. Estás escuchando Castillón Confidencial. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Señores, en cualquier momento, depende de la hora que nos escuchen, va a empezar sesión en el Congreso y se aprobará la ley de amnistía.
Claro que han cedido en el PSOE. Lo digo porque se publicaban informaciones diciendo el PSOE no ha cedido un ápice y como Puigdemont sabe que el gobierno Sánchez puede peligrar por el caso de las mascarillas, va a ceder él. Bueno, pues no, es mentira. El PSOE sí ha cedido en la declaración de lo que es y no es terrorismo y en lo que es y no es alta traición, que eran los dos puntos principales que pedía Junts se rectificaran. O sea que no es que haya una negociación entre ambos partidos. Una vez más, el gobierno se bajó los pantalones ante Junts para aceptar lo que le digan, para mantenerse en el poder lo que haga falta. Aquí la pregunta es si eso facilitará ya que podamos ver a un prófugo como Puigdemont entrando por la diagonal de Barcelona, si eso es que ya se acabó, la amnistía es un hecho, el mayor acto de corrupción en democracia y realidad, o no. O de forma preventiva lo puede parar el Supremo y no se mueve nada. Tenemos a un colaborador que es abogado en todas las causas, la de Volov, la de los rusos, la de Tsunami Democratic, que es la que nos ocupa, la de los CDR. Ese abogado penalista, ya le conocen, es Nacho Fuster Fabra. Bienvenido, Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Pues consternado porque estamos en posiblemente la fecha más ignominiosa que tengamos en la historia de la democracia, ¿no? La materialización de un crimen por vía legal. Eso es como lo definiría hoy. Un crimen por vía legal, dices bien. A ver, el Supremo dice que se ha de investigar el terrorismo. La mayoría de fiscales por unanimidad dicen lo mismo. Se ha de investigar por terrorismo al señor Puigdemont. Se le señala como jefe del grupo, el que organizaba, el que dirigía, el que daba órdenes. Hay explosivos, hay heridos, hay un muerto en el aeropuerto del Prat, hay infinidad de violencia, policías de baja, algunos que han dejado ya el cuerpo, que no pueden seguir siendo policías por los golpes y las agresiones. Y sin embargo, van a aprobar la ley de amnistía en el día de hoy. ¿Eso significa que veremos a Puigdemont y a los suyos paseando por Barcelona o por Gerona en próximos días? Pues mira, Albert, eso significa que se ha abierto la veda. Se ha abierto la veda que precisamente aquellos que cometieron unos delitos y que consideramos que han cometido unos delitos, ya sean en la parte intelectual o en la parte material, pero han sido unos inductores, han sido quienes han estado detrás de toda la planificación de estos delitos que se querían y se han llegado a cometer, tengan la posibilidad de efectivamente sentirse amparados por la ley, una ley que de manera totalmente ignominiosa, como te decía, ha seguido adelante este gobierno, y lo que podemos tener es una sorpresa, efectivamente, pero no solo a nivel político, a nivel judicial. Es que ahora van a tener que lucharse muchas batallas por parte de jueces y fiscales para ver qué es lo que hacemos con los procedimientos abiertos. Es que ahora podemos tener muchos procedimientos que están abiertos en los cuales delitos que eran comunes, vamos a llamar comunes porque no tenían ningún tipo de connotación política, sí, alguien puede decir que lo hizo en pro de la amnistía, en pro de la independencia, en pro del 1 de octubre, en pro de todas las tesis que tienen Esquerra Republicana, que tiene Junts, que tienen todos los independentistas catalanes, y podamos ver muchas sorpresas. Es que esto a lo mejor es peor que la ley sí es sí. Es que a lo mejor es peor que la ley sí es sí. A mí me dicen que reclusos de Al-Qaeda que no han cometido delito de sangre, pero lo estaban preparando, que son la mayoría, que estaban a punto, pero que les paramos a tiempo, ellos podrían ahora sumarse a esta ley de amnistía. ¿Es cierto? ¿Esa posibilidad existe? Te subo la apuesta, Albert. Mira, lo que se está buscando con la condena de los CDR y de Tsunami está mucho más avanzado que la condena que ya hubo con los islamistas del Raval. Estos islamistas del Raval, y no quiero dar ideas, si surge la posibilidad de una interpretación de que sus actos venían encaminados a defender porque eran del Raval, y porque era Cataluña, y porque era Barcelona, y porque era el territorio que posiblemente sea el más afectado por este tipo de teorías, no descartes que en una interpretación muy extensiva digan que efectivamente era una lucha, era una preparación para una lucha por la libertad en Cataluña, por la libertad, esa supuesta libertad que no existe, y esa supuesta independentismo
a priori pacífico que ellos manifiestan, pero que sea en pro de esa lucha. Podemos encontrarnos con sorpresas muy grandes. El Supremo sabemos que si hoy se aprueba la ley de amnistía va a presentar una cuestión prejudicial ante esta ley, que es como decir vamos a intentar pararla. ¿Eso qué detiene y qué no? Ahí está la polémica y tengo varias versiones. Hay quien me dice veremos a Puigdemont paseando por Barcelona, aunque sea unos meses, hasta que Europa también se ponga en marcha y diga que la ley hay que investigarla, o no. Hay quien me dice que eso el Supremo lo evita con esa cuestión prejudicial. ¿Quién tiene razón? ¿Les veremos pasear o no? Insisto, sé que no es lo más importante, pero estéticamente es muy doloroso. Pues mira, Albert, es que me gustaría darte una solución concreta. Y efectivamente no está nada claro porque tienes los dos escenarios. Es más, incluso tienes un escenario híbrido. Que veamos por una cuestión de estética, como tú muy bien dices, pasear a Puigdemont, demostrando por un lado la libertad que tiene, que le ha dado la ley, sí. Pero por otro lado podemos ver que acto seguido se plantea esta cuestión prejudicial por parte del Tribunal Supremo y veamos actuar a los jueces y a los fiscales, sobre todo a los jueces, y veamos de repente una detención de Puigdemont. La pregunta es, ¿esto le va a victimizar más? ¿Esto de cara a la opinión pública, lo mejor es lo que busca, a nivel Europa, le van a victimizar más? Es que es muy importante cómo se actúe y cuál es la planificación. Y recordemos que quien tiene que ejecutar también esas acciones, porque no solamente es la decisión de los jueces, la acción de ejecución de los jueces es del gobierno. No nos olvidemos de esto. El juez cuando se plantea una opción, es decir, una detención, la tiene que materializar el gobierno a través de sus herramientas e instrumentos, que son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aquí veremos una suerte de juego de tronos, si permíteme la expresión, en que a lo mejor es muy importante lo que va a suceder, porque a lo mejor lo que está buscando Pedro Sánchez es buscar esa victimización para que luego Europa, en un hipotético resultado de gente que no conoce cuál es la realidad española, puedan dar un vuelco y nos puedan dar una sorpresa. Señores, usar la justicia con intereses políticos. Indultar primero, rebajar la malversación después y ahora ya directamente amnistiar a cambio de 7 votos. Es la mayor corrupción que se ha visto en España desde que volvió la democracia, no nos cabe duda. Fran Simón, nuestro observador, atento a la actualidad. ¿Cómo estás, querido? Pues bien, triste, pero bien. Dentro de mal día hoy para la democracia. ¿Lo van a pagar esta gente o no? ¿O seguirán votándoles? Bueno, yo creo que lo que está haciendo Puigdemont es coger bastante fuerza cara a su electorado radical y demás, con lo cual pues le viene bien electoralmente. Yo os estaba escuchando atentamente y creo que os dejáis en el tintero una cosa que para mí es fundamental, y es que directamente el sistema no funciona. Eso es decir, no estamos en una democracia. Al no estar en una democracia y al no funcionar el sistema, le podemos llamar de otra manera. De otra manera. Porque se están usando los resortes de la democracia y en este caso uno de ellos que para mí es indispensable y fundamental, que es el Poder Judicial, para atornillar una dictadura. Entonces, no vivimos en una democracia, el sistema no funciona. Yo no creo ya ni en los jueces, ni en el derecho, ni en los fiscales, ni en los abogados, ni por ende, porque no son independientes de los políticos. Y creo que nos estamos dando cuenta toda la sociedad. El señor Fuster Simón, a los que nos partemos la cara, daros un poco de tregua, Fran Simón. Nacho, es que has dicho unas cosas que son terribles, ¿eh? O sea, yo no sé si eres consciente de que has dicho que gente que mató personas y que gente que pone bombas, en base a todo esto que está haciendo por un puñado de votos y por mantenerse en el poder el dictador que tenemos, puede salir a la calle. Es que esto, de verdad, es que esto es tremendo. O sea, aquí en este país, donde se dice que hay una democracia, que veo que no es verdad por lo que saco de tus palabras, puede salir a la calle. Violadores que les reduzcan la pena. Terroristas de Al-Qaeda, gente que ha pegado a policías y dejado minusválidos. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está mi recurso como ciudadano de pensar que puedo defender o que me puede defender la ley, la legalidad? Yo contrato a un despacho como el tuyo, que es de primer nivel a nivel nacional e internacional,
y no tengo garantías, o yo como ciudadano veo que las garantías legales están muy justitas. Y sin embargo, gente que comete delitos, delitos tipificados y delitos que son obvios contra la naturaleza humana, puede salir a la calle mañana. Entonces, lo que estamos viendo no es que se vaya contra la ley, es que se va contra la democracia, que no existe, el sistema no funciona. Las instituciones se han destruido, Nacho, eso es cierto. Hay una cuestión que es muy importante y que no tenemos que perder de vista. Yo creo que además lo que dice Fran Simón es cierto y lo suscribo a la cruz a la fecha, pero hay una cuestión que es importante. La ley, el principio de igualdad es fundamental. En una democracia, como dice Fran Simón, el principio de igualdad es fundamental. Es decir, lo que suceda en Cádiz o lo que suceda en Barcelona o lo que suceda en Finisterre tiene que ser exactamente igual para todas las personas. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que es que no solamente esto, sino la ley también es igual no solamente geográficamente, sino también a nivel social. La ley es igual para los pobres, para los ricos, para las clases medias, para los trabajadores, para los autónomos, para los asalariados, para todo el mundo es igual. La ley es igual para los que están en la política y para los que no están en la política. ¿Y cuál es el problema? Que es la primera vez en democracia que tan descaradamente se ve que un gobierno lo que hace es crear la ley a la medida. Es decir, cuando a ellos les afecta, eliminan delitos. Claro. Modifican jurisprudencia, modifican leyes, modifican reglamentos, pero es que más descaradamente. O sea, es que los delitos de malversación no se quitaron por una cuestión aleatoria, pero Nacho, sino se modificaron porque alguien iba a ser condenado por malversación y a sus socios que les mantienen todo esto. Pero lo que dice Fran es, y el fiscal general acata, porque está puesto a dedo, el presidente del Constitucional acata, es decir, los que deberían evitar eso son cómplices. Entonces, ahora ¿qué hacemos? te sumo la apuesta. Dime cuáles son los órganos más independientes. El Supremo a día de hoy. No hay más. Tribunal de Cuentas tampoco. El Supremo, punto. Y fiscales concretos. Y vamos a llamar en instrucción, que luego enjuicien también, la Audiencia Nacional. Porque son los únicos órganos García Castellón, por ejemplo. Son órganos que están designados los jueces por jueces. Pero claro, no sé, pero la sensación de la calle es la que tiene Fran. Sí, es la verdad. Pero un segundo, si los que hicieron y cometieron el atentado contra Hipercor en Barcelona, que son unos terroristas malnacidos, llegan a decir que eso viene porque ellos querían la independencia de Cataluña, amnistía. Estás diciendo que esa gente tendría legalmente la posibilidad de ser indultados por esa barbaridad. Amnistiados. Amnistiados, es que es una barbaridad. Entonces, claro, no se puede hacer una ley para Puigdemont. Y sobre todo a Fran Simón, que es muy importante, es que todavía no lo hemos visto, pero puede que salga. El argumento no tiene que ser previo. El argumento puede ser a posterior. Es decir, los del atentado de Hipercor era por sus propios ideales independentistas que no tienen que casar con el de Cataluña. Pero oiga, mire, a ver, tremendo. Vamos a hacer la interpretación. Éramos ETA y nosotros queremos la independencia del País Vasco y la lucha del País Vasco contra el sistema opresor español, pero entendemos que nuestra lucha se traspolaba también a Cataluña. Claro. Y nosotros también abrazamos. Y entonces nos encontramos con un lío gordo. Ahora, si a Fran y a mí como ciudadanos nos asusta, imagino a un abogado que lleva la causa y ha demostrado que hay que investigar por terrorismo es para dejar la toga y tirar el trabajo. Pero hay más, señores, me vais a permitir. Tenemos al vice Pérez llamando a la puerta. Quiere dar informaciones respecto a la noche de Delcy y las maletas. Y luego seguimos. Un minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Estamos ya casi en primavera, aunque el frío sigue acechando y hay que empezar a defenderse. Si no lo han hecho ya, que muchos oyentes me dicen que lo hacen, marquen el teléfono que verán en pantalla y que escucharán. 638-010101. Les hablo de la mejor defensa contra el ataque de virus, bacterias, contra el cansancio, la falta de energía, la somnolencia, dificultades para concentrarse. Es esta maravilla creada en los laboratorios españoles de Q77, el Regenerador.
comprimidos, miren, 1 al día para regenerar nuestro organismo del agotamiento, la ansiedad, el estrés, agotamiento tanto físico como emocional. A veces por dificultades en la familia o en el trabajo, bajamos de rendimiento y decimos, algo me falta, necesito un poco más de gasolina en el motor. Este es además el mejor antioxidante. Le hará empezar a ver la vida de otra forma. 1 pastilla al día, es potentísimo, se llama Regenerador de Q77 Plus. Y si llama ahora al teléfono que ponemos en pantalla, diga por favor que lo hace de parte de este programa, porque poniendo el código confidencial tienen un 15% de descuento. Ayúdenos a mantener este espacio y ayúdese a mantenerse mejor. 638 010101. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Señores, hemos empezado hoy el programa dándoles más claves de el caso Delcy Rodríguez, que llevaban las maletas, porque se benefició tanto a los policías que hicieron la vista gorda y facilitaron la trama. Pero sin duda la relación del caso Delcy Rodríguez con el caso Ábalos o PSOE es brutal. Y como dijimos al inicio, hace más de 2 años que el que descubrió que Víctor Aldama estaba ahí esa noche en el aeropuerto de Barajas con su coche fue Alvise Pérez, no el ABC. Y lo siento por los amigos de ABC, pero hay que recordar las cosas y al menos poner la fuente. Ya sé que a veces nos equivocamos, pero esto no me suena a equivocación. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, según publican varios medios, la dictadura chavista debía 176 millones a Air Europa, a los Hidalgo, y quería cobrarles. Zapatero no consiguió que les pagara, Chávez o Maduro, en el caso a Air Europa, y ahí estaba el asesor Aldama, el perejil de todas las salsas, en el aeropuerto intentando cobrar. ¿Cobró o no cobró? Tengo 2 versiones, una que cobró una parte, otra que no cobró todo. ¿Fue en las maletas de Delcy que presuntamente cargó en su vehículo? ¿Es eso el pago? ¿Qué comisión se quedó? Porque él era un intermediario. Quien sabe más de esta historia es quien la empezó y aguantó muchas querellas por contarlo. Alvise Pérez, un gusto tenerte aquí otra vez. Bienvenido y enhorabuena. Encantado de estar aquí contigo, que sufrí y que sufro, porque tengo 10 querellas de los responsables de la trama. Tengo una querella, una del señor Coldo, tengo una de Víctor Ábalos, uno de los hijos del exministro y actual diputado del PSOE, tengo, creo que son 4 o 5 del señor Ábalos también, por, en fin, entre otras cosas, acoso y persecución ilegal, porque él decía que era un acoso que mi equipo y yo estuviéramos publicando vídeos y fotos de él en diferentes paraísos fiscales, como Guinea Ecuatorial, que se publica ahora, lo que publicamos hace 3 años, o como República Dominicana. Así que todavía sigo sufriendo ese... Pagado, por cierto, con mordidas de la trama, como publicó El Español el otro día. Oye, esto que estoy contando, tú fuiste el primero que contó que Víctor Aldama estaba esa noche ahí con su coche y que presuntamente se metió alguna de las maletas de Delcy Rodríguez en su maletero. ¿Tú sabes si Aldama cobró o no cobró esa deuda para Air Europa esa noche?
yo sé que en un momento de plena pandemia en la que no había apenas ningún coche por ninguna de las carreteras de Madrid, una de mis ardillas, como la suelo llamar, me dice que un vehículo sale del aeropuerto de Barajas la noche de las maletas de Delsi y recibo esa imagen. La ampliamos y la mejoramos con inteligencia y vemos una matrícula. Con esa matrícula y con mis fuentes policiales descubro quién es el propietario de ese vehículo. Lo descubro, fíjate, porque no le daba mucha prioridad a la semana y media de que ocurriera el tema de Delsi Rodríguez. Compruebo que es el presidente de un club de fútbol, para el Zamora, y cuando voy a ver la ubicación del vehículo, en propiedad de quién está, etcétera, resulta que ese vehículo, un turismo, es vendido 2 semanas después de que nosotros publicáramos que ese vehículo con esa matrícula estaba en el aeropuerto de Delsi. Eso ya hace que mi atención por el caso se haga prioritario, así que empezamos a investigar al señor de Aldama y a publicar las relaciones que tiene el señor de Aldama con ciertos pagos sospechosos. Cojo toda esa información, la meto en un email y la envío a Fiscalía Anticorrupción. Tengo la copia sellada por el fiscal anticorrupción de turno, lo he publicado para que la gente vea que no nos inventamos absolutamente Hablamos de 2020, ¿no? Porque esto fue en enero-febrero de 2020. O sea, bueno, esto empieza un poco antes, porque descubrimos que el grupo Globalia contrata en septiembre de 2019 a la empresa de Víctor de Aldama. Esto a mí me lo certifica y me lo confirma el propio presidente de Air Europa, con el que ceno en el restaurante Opazo durante esos meses. Entiendo. Porque le conozco personalmente. Bien. Esto ocurre en septiembre de 2019. Globalia contrata a Víctor de Aldama. El del Seagate, por así decirlo, es el 20 de enero de 2020. Exacto. En noviembre de 2020, apenas unos meses después, los ministros del gobierno aprueban una ayuda de 475 millones de euros al grupo que preside este caballero. 615 en total si sumamos los préstamos ICO, que fueron 140 millones extras. Y ese mismo verano es cuando publicamos todas las fotos en paraísos fiscales como Brasil, Luxemburgo, Angola, Dominicana y Guinea Ecuatorial, que es donde los investigadores, en un excelente trabajo de la Guardia Civil y de la UCO, han descubierto que había cuentas bancarias y que es donde estaban redirigiendo todo ese dinero. ¿Cuentas a nombre de Coldo, de Aldama o de Ábalos? Bueno, a nombre de Coldo, a nombre de la mujer, a nombre del señor de Aldama y a nombre de una serie de empresas, pantallas, en todos esos países. Lo curioso es que cuando yo recibo el comunicado del decreto del teniente fiscal de Fiscalía Anticorrupción, que tiene fecha 9 de agosto de 2021, insisto, está publicado en Telegram y puede ser accesible a quien lo desee, es cuando se empieza a investigar por parte de la UCO todo este entramado. Hablamos de 9 de agosto de 2021, nosotros denunciamos en 2020. ¿Cuál es mi sorpresa? Que empezamos a recibir una serie de querellas que a mí personalmente me asfixian, no solo económicamente, sino también en tiempo, Albert, porque tengo que ir a encarar. Menudo nos callan poniéndonos querellas. Nos callan poniéndonos es habitual. Y claro, los 45.000 euros que la trama paga a Ábalos para querellarse contra mí o contra otros periodistas es un dinero que yo tengo que asumir a pulmón. Asumir yo a pulmón 45.000 euros al año solamente en defenderme de esta panda de criminales, pues imagínate, así es como amordazan a la prensa. Por eso me llama tanto la atención que aquellos medios que estaban callados cuando los silenciábamos, mientras cobraban, y hay que decir, aunque nos duela, subvenciones del gobierno de España, ahora se alarman y lo publican como exclusiva sin siquiera mencionarnos. Algo que a mí no me sorprende, pero tampoco es que me... Es feo. Oye, hay una curiosidad que te quería preguntar. Víctor Aldama compra el Zamora Club de Fútbol en julio de 2020. Se calcula que unos 800.000 euros pagó en acciones. ¿Era el dinero que llevaba en las maletas y en el coche o...? Mucho más sencillo que eso, don Albert. Víctor Aldama compra ese equipo de fútbol y empieza a recibir patrocinios de Globalia. Esto no se ha publicado todavía, será exclusiva de la ABC dentro de 2 días. Y empieza a recibir patrocinios de clubes de fútbol mexicanos, relacionados, entre otros, con el narco de Sinaloa, de la Puebla. Conozco muy bien México, igual que conozco muy bien Colombia. Como sabes, he estado mucho tiempo allí investigando cuando conseguí los audios del señor Villarejo para investigar a diversos jueces de la Sala Segundo de lo Penal por trata de blancas y abuso sexual de menores de edad en Cartagena de Indias, Colombia. Y tuve la oportunidad, pues, de tener muy buenas fuentes a las que he ido recurriendo cuando veía que el señor Víctor de Aldama recibía en su club de fútbol de tercera división dinero de uno de los mayores grupos del planeta, Globalia,
y de Club de Fútbol Mexicano. Esto no es que huela mal, es que esto huele fatal, pero fatal. Y el otro patrocinador era Europa, ¿no? El otro patrocinador, o sea. Aquí la pregunta, yo creo, igual que mañana 20 años, o el lunes 20 años del 11M, ya prescrito el delito. Hombre, han pasado 4 de Delcy como para saber todo lo que ocurrió. Que asciendan a los jefes de policía que estaban en el lugar. Que los cargos políticos de ahí formen ahora parte los 3, ahí estaba Koldo, ahí estaba Ábalos, ahí estaba Aldama, de una trama que está bajo la investigación, que se sabe que esta trama funcionaba antes del COVID y después de que Ábalos dejara el ministerio, el negocio, las comisiones, el chanchullo. Yo creo que todo eso ya identifica bastante lo que llevaban las maletas de Delcy. ¿Tú apostarías como yo que llevaban fajos de dinero? Que llevaban fajos de dinero para blanquear las mordidas millonarias por el rescate prioritario es una de mis principales teorías y coincide absolutamente con el resto de la investigación. Es lo que tiene sentido. Y te diré más. El caso Aclara eso de blanquear. ¿A qué te refieres? ¿Al dinero del rescate que le dio el gobierno a Air Europa? Eso es que cuando el señor Pepe Aviones, como lo llaman los que le conocen, Pepe Aviones. Sé perfectamente cómo es este caballero, que a nivel empresarial puedo decir que es un genio, pero obviamente tú le conoces y no piensas que sea Santa Teresa de Calcuta. Eso es lo que voy a decirte. ¿Te refieres a Javier o al padre? Me refiero al padre. Al padre. Porque ahí quien controla el grupo no es el hijo, aunque oficialmente esté. Ahí quien toma todas las decisiones estratégicas es el padre fundador, creador y gestor desde los inicios. De los Hidalgo. Sí. De tal. Lo que ocurre es que ha dado un paso atrás para que su hijo se suponga que sea el que controle, pero quien controla ahí absolutamente todas las operaciones importantes, ¿qué decir de una operación de más de 600 millones de euros? Es el padre, es el señor Pepe Aviones, Pepe Hidalgo. Insisto, no es la hermanita de la caridad. Yo sé perfectamente cómo te permite el narco, los grandes narcos de México y de República Dominicana que tengan hoteles abiertos allí en sus países. Lo sé perfectamente, de primer orden. Es más, quien sacó los sobornos del juez Pedraz a cambio de liberar a un gobernador de Venezuela que por cierto es una investigación que en España no me publicó nadie y que se publicó en Canal 5 de México o que publicamos en Forbes, que es una revista bastante prestigiosa e internacional. Qué irónico que nuestras investigaciones pasa mucho. En Forbes o en Canal 5 o en CNN que salgan en España. Pero bueno, oye, pero volvamos a las maletas de Delcy. Tú dices que lo que había ahí era una intención de blanqueo. Aclárame eso. Todas las tramas están relacionadas y que las maletas de Delcy y, por ejemplo, el Tito Berni, caso de Koldo y Ábalos, las prostitutas del Tito Berni que han desaparecido porque no han querido ir a declarar, son las mismas prostitutas. Te pongo un ejemplo. El señor Koldo Rodríguez, mano derecha del señor Ábalos, asesor, etcétera, era portero de prostíbulo. ¿Verdad? Sí. Esto lo sabemos. Tengo una querella por llamarle portero de prostíbulo hace 2 años y medio. No, hombre, no, el prostíbulo está en Pamplona y sigue abierto, ¿no? Pues declaro este mes por eso. O sea, para que veáis el absurdo al que se llega con la utilización espuria del lawfare del sistema de justicia español. Escuchas las que dicen, en ese juzgado tengo yo amigos, no te preocupes. O sea, ese es el nivel de putrefacción que estamos sufriendo en este país, que es España. Bien, ¿sabéis quién es una de las prostitutas que estaba trabajando en el prostíbulo del señor Koldo? Es una de las prostitutas que están relacionadas directamente con el caso del Tito Berni. Curioso. ¿Cómo es posible que sea la misma prostituta del caso del Tito? Que al final se entiende todo con qué círculos salen, quiénes son sus amistades, con quiénes se van de yate a Ibiza. O sea, a mí me dicen... Por lo tanto, te entiendo, sigues defendiendo al vice que en el vehículo particular de Víctor de Aldama presuntamente se metieron maletas que bajaban del avión de Delcy Rodríguez. Hubo 2 coches. Uno de ellos era el de Víctor de Aldama y transportó maletas. Y otro es... ¿Sabes cuántas? Y el otro era un coche diplomático que transportó como valija diplomática las maletas a la embajada de Venezuela en Madrid. Y era tan fácil seguirlo porque es que no había más coches en la carretera. Eran esos 2. Sí, estábamos en confinamiento casi, ¿no? ¿Dinero o algo más que dinero?
Bueno, nuestra teoría es que había dinero, había bonos al portador y había documentación que ignoramos de qué tipo porque nunca accedimos a eso. Lo que sí está claro es que cuando el señor Víctor de Aldama recibe esas maletas, se las transporta a su casa, a las 2 semanas de que nosotros publiquemos eso, vende el coche y luego ves que el tren de vida del señor Koldo y todos aquellos alátares al señor Ábalos aumenta vertiginosamente, y esto lo ha constatado la AU con sumario, con diversos informes fiscales. No hay que ser muy listo para saber qué hay en las maletas. O sea que supuestamente hubo un reparto, ¿no? Cosa que no sería extrañar, y no era la primera vez que ante un tipo de influencia o comisión similar la repartían entre todos. Aquí hay que demostrar las cuentas de Ábalos, que son las difíciles, ¿no? Porque ahí está el juez pidiendo encontrar datos de un montón de cuentas en diferentes países. No va a ser fácil, Alvise, me temo. Bueno, también donde a mí me consta, el juez tiene la pretensión firme de elevar esto al tribunal, a la sala de lo penal del Tribunal Supremo para proceder a la imputación formal de una persona aforada como es el exministro Ábalos, ¿no? ¿Y Torres también? Y el señor Torres lo ignoro. Lo único que me consta es el señor Ábalos. El señor Torres obviamente tiene una responsabilidad muy fuerte porque fue parte implicada directa, aunque él luego dice que no tenía nada que ver, que hizo una declaración de bienes, etcétera, y que es muy inocente. Bueno, pues tan inocente como cuando Ábalos iba a la SER o a la Sexta diciendo que yo la acosaba y que era un acosador, ¿no? Lo que sí tengo claro, don Castillón, es que no es la primera vez que hacen esto, ni es el único partido en donde se hace. Es decir, hay Ábalos en el Partido Popular y los estamos señalando hoy. Será noticia dentro de 3 años, cuando salgan los nombres, por ejemplo, de Elías Bendodo y de otros tantos, coordinador general del Partido Popular. Es decir, esto de que la corrupción es generalizada y que está en todos los estamentos políticos e institucionales de este país es algo público y sabido. Cualquier español al que le pregunte, cualquier taxista que te lleve al restaurante donde comas hoy al ver, si es que no comes en casa, o cualquier persona del día a día sabrá lo que es el tráfico de influencias y cómo lo sufren cada maldito día de su vida en España, porque se ha convertido en un cortijo de maleantes, de vagos y de extorsionadores, de criminales. Y hasta que no entremos, por eso me presento a Europa, hasta que no entremos en las instituciones y cambiemos esto de una maldita vez, esto va a seguir igual. Qué pena de país, Alvise. Ojalá en Europa puedas hacer algo. Si llegas, que yo creo que sí. Pues te prometo algo antes de despedirme. Yo prometo y puedo prometerte que lo primero que haré será personarme como acusación particular contra una de las únicas personas relacionadas con la trama que no está aforada. Begoña Gómez, el talón de Aquiles del señor Pedro Sánchez. Begoña el señor Gómez Zapatero lo quieren mandar a Europa para aforarlo. Ya, sí, pero Begoña Gómez se sienta en una comisión parlamentaria en unos días porque lo pide el PP, pero ahí eso y nada es lo mismo, eso es ruido, ¿no? Nada más. Es la posición blandengue, que diría el Fari. Claro, la posición venezolana. Pero no está forada, es cierto, es la clave quizá de todo, podría contar mucho más de lo que sabe. Hombre, es una de las frases que le dice Ábalos a Pedro Sánchez para amenazarle. Oye, si no cuento lo que tu mujer y la mía hacían en Marruecos. Las triangulaciones empresariales que llevamos 3 años y medio diciendo también, con aumentos de hasta 4 millones patrimoniales, que recibo a través de una fuente de inteligencia argelina con software francés, porque la inteligencia argelina Francia, lo llevo diciendo hace 3 años y medio, 4, que Marruecos tiene extorsionado al señor Pedro Sánchez Castejón, es algo público, notorio y conocido, entre otras cosas por el CNI, que tiene constatados hasta 5 accesos ilegales al teléfono móvil de Pedro Sánchez. ¿Qué habrá ahí? Lo sabemos con la historia, pero algo hay seguro. Alvise, abrazo fuerte y a seguir investigando y defiéndete del acoso. Un abrazo, compañero. Gracias a ti por todo, Albert, de corazón. A ti. Estás escuchando Castillón Confidencial. Seguimos con más información. Sigue con nosotros Nacho Fuster Fabra, nuestro abogado que está en todas las causas, Tsunami, Wolof, etcétera, y nuestro economista de cabecera, el querido Fran Simó. Bueno, ¿recordáis por cierto, una cosa? Dime. Preguntará, en todas estas causas, pro bono. ¿Qué significa eso? Que no se cobra. Explícate, ¿no cobras tú o no cobran los que van a el despacho no gira ni una sola factura a los clientes que nos han encargado esta causa. Ah, pues no sabía eso. Gratuito. Me alegra mucho lo que dices. Gratuito. Me alegra mucho. Porque luego la gente
Que pensará que esto es un servicio con contraprestación. No. Esto es gratuito. Porque como antes Fran Simón decía, no confío en los abogados, entiendo que no nos metes en el mismo saco, porque hay abogados que todavía tenemos una causa. Claro que no. Que es esta. Pero está muy bien. La policía herida, los policías que han dejado el cuerpo solo tendrían ahora que además pagar la minuta. O sea que os lo agradecemos mucho. Cuando digo que no confío en los abogados... Lo sé, Fran Simón. Queda claro. A ver, vamos al tema. ¿Recuerdan la cena del Ramsés? La famosa cena con diputados del Partido Socialista y Tito Berni. Entonces Fuentes Curbelo también era diputado. Bien, pues ABC ha publicado cuánto costó la cena y lo que bebieron. Recordemos que aquí nos contó con detalle esa cena el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte. La cena fue en Madrid, yo considerado para mí uno de los mejores restaurantes de Madrid, o de standing, en este caso una discoteca y restaurante. La cena fue en Madrid. Ajá. Y fueron 15 seguros, ¿vale? Sí. Después de la cena, ¿qué sucedió? Por las señoras diputadas, que si no recuerdo mal, y déjame recordar, creo que eran 4 diputadas, señoras, a ver, fueron para su hotel, y luego ciertas personas fuimos a nuestro hotel, estamos en plena pandemia, y hubo que activar el catering de urgencia. Creo que te lo he contestado muy sutil, ¿verdad? Me está diciendo que como estábamos con restricciones por el COVID, los diputados del PSOE trajeron chicas de compañía a la habitación del hotel, ¿no? Sí. Bueno, y contó mucho más que ya conocen ustedes. Bien, pues aquí tienen, los amigos de YouTube verán esa información de ABC, el menú, que fue en total de 616 euros. Decía 15 personas Navarro, aquí pone 9, y se tomaron 5 gin tonics de una ginebra muy buena, parece ser, y un orujo, más allá de la comida. Esa reunión fue para impulsar sus negocios de placas solares de un miembro de la trama de Canarias, y la comisión que recibía el que impulsara las placas solares entre 5.000 y 25.000 euros. De todos los que hay en esa reunión, el único que no es diputado es Tito Berni, el resto siguen ahí. ¿Es mucho? 616.000. A ver, ¿quién ha ido al Ramsés? Tú eres economista, Frank, seguro que has ido. ¿Es mucho o poco? He ido, pero no por ser economista, Albert. Ya, es mucho o invitado poco. Por algún diputado. Es normal, ¿no? El Ramsés es caro. Es caro, pero tampoco es una barbaridad, 700 euros. Tampoco es una barbaridad, dice. No. Si será el sueldo de muchos que nos están viendo. Fran Simón, a mí lo que me pregunta es si esos 600, 700 euros fueron a cargo del erario público o lo pagaron de su bolsillo. No, hombre, de una u otra forma lo pagas tú. De una u otra forma lo sí, pero una es más estética y otra es más ética. Eso es verdad. Oye, por cierto, lo que sí que es caro es donde en la marisquería que se ve el exministro con sus amigos. Sí. Ahí sí que me han pegado unos palos importantes. Bueno, que por cierto, hablabais de quién pagaba. Los diputados se han subido el sueldo este año un 2,5% y los gastos del Congreso un 4% más, llegando a 115 millones. Gastos, gastan mucho, viajes, taxis. Bien, pues sus señorías sí pueden subirse el sueldo. Me ha hecho mucha gracia que el sindicato de funcionarios ha dicho, y nosotros, dicen, no, ustedes ya negociaremos, nosotros primero, ustedes ya, el funcionario otro día. Es que es descarado. Eso tienen una jeta que no pueden. ¿Pero nos parece lógico, en serio? ¿Nos parece lógico que se suban el sueldo? O sea, entre que son una panda de golfos y maleantes y que son una panda de ignorantes, tienen que contratar a mucha gente para que les haga su trabajo porque ellos no saben hacerlo. Entonces, pobrecitos míos. Eso es verdad. Mucho más presupuesto. Claro. Eso es verdad. No son capaces. Si tú no sabes cocinar... escuchen a Elizabeth, nos amplía el tema de la corrupción de mascarillas y va por Andalucía. Hola Albert, soy Elizabeth de Granada, una seguidora tuya desde hace muchos años. Te admiro porque eres un gran profesional y tienes un corazón de oro. Te mando este mensaje referente al tema de las mascarillas, todo lo que se está hablando ahora.
y todos los chanchullos que hay. Lo digo porque referente a por qué el PP no hace nada, pues porque están pringados también. Te lo digo porque cuando estábamos confinados y todo el tema de las mascarillas, el jaleo que había, los precios y todo, aquí en Granada se rumoreaba pues que nuestro querido presidente Juanma Moreno Bonilla pues traía unos chanchullos tremendos con las mascarillas a través de su mujer, que trabaja en Vida Farma, que es una empresa farmacéutica. Y ella es de aquí de Granada y se comentaba mucho eso, que algo raro había ahí. Entonces ahora con todo lo que está saliendo, pues casi que me lo creo lo que ahí pasaba. Un saludo muy grande y un beso para todos, y me encantan todos tus colaboradores. Un besito. Muchas gracias. Bueno, hemos confirmado datos. A ver, es cierto, la esposa de Juanma Moreno Bonilla se llama Manuela Villena y es gerente de Relaciones Institucionales de la farmacéutica Vida Farma, Vida con B. La Junta de Andalucía otorgó a esta farmacéutica sin concurso previo la logística de las vacunas COVID al principio de la enfermedad. Y esta empresa repartió 7,5 millones de mascarillas gratuitas que pagó la Junta. ¿Cuánto costó el contrato para hacer esto? Bueno, pues ese es el secreto mejor guardado. Debería estar en un portal de transparencia y yo no he sido capaz de encontrarlo para saber si se le pagó sobrecoste o no, siendo la esposa parte de la empresa que lo hizo. En todo caso, ya es feo que no haya otra empresa que lo haga y lo haga la empresa de la mujer. Me parece que hay que delimitar bien los límites, porque si no acabamos como Begoña Gómez, haciendo negocios porque tu marido está donde está. Hablando de Begoña Gómez, Sofía, deja mensaje. Bueno, yo quería dejar un comentario para el señor Sotillos, que ha dicho en el programa de hoy martes que Begoña hace lo que puede como cualquier persona. Yo le recuerdo al señor Sotillo que la presunta sinvergüenza de Begoña Gómez, la mujer del presidente, está utilizando su puesto para cometer presuntas criminalidades con el dinero público, y que espero de verla algún día en la cárcel, porque imagino que no estará forada, ¿no? Y con respecto a estas ONG, para mí no son más que asociaciones que con el dinero de las personas de buena fe que piensan de ayudar, lo único que hacen es meterse la gran parte de este dinero en los bolsillos. A ver, Nacho, como abogado, por lo que sabemos de los negocios de Begoña Gómez, hechos todos a la sombra de su marido, aquí el que hubiese cometido un delito sería él, no ella, ¿verdad? Sí, pero bueno, ella también está sujeta a lo que se denomina el tráfico de información privilegiada. Ya, ella no hace negocios asépticos. Es decir, ella no ha puesto, te pongo un ejemplo absurdo, una tienda para vender manteles. Sí, sí. Es decir, las operaciones que realiza ella son unas operaciones vinculadas a la actividad que tiene el gobierno. Es que da la casualidad que todo lo que hace ella tiene una repercusión, ya sea porque se rescata una empresa, ya sea porque se le insufla dinero por parte de Europa o por parte del Estado, ya sea porque tiene información privilegiada respecto a las operaciones que se realizan con países con los que hay acuerdos o puede haber mejoras de acuerdos. Es decir, es que no es aséptico. Oiga, habría presunto delito de ambos. Usted está haciendo trampas. Usted está haciendo trampas porque tiene información privilegiada que no tiene el resto. Punto. ¿Es cómo funciona? Mira, yo la semana pasada, Albert, creo que fue cuando te dije que ya veríamos qué pasa con Europa. Sí. A Europa, y conozco muy bien a la familia Hidalgo, y todo lo que tiene que ver con ellos, es una cueva de piratas. Siempre lo ha sido. ¿El padre o el hijo? Bueno, porque hay quien me dice que estos líos empezaron con Javier, con el hijo. Pero yo el hijo es tan tremendo, que hubo un momento que el padre le quitó de en medio y le dijo, mira muchacho, apártate, que vuelvo yo a gestionar Europa.
¿vale? O sea, lo del hijo ya tiene unos niveles, alcanza unos niveles brutales. Y ya no te cuento de las fiestas que se marcaba en su casita con mucho famosete y lo que hacían en esas fiestas. Bueno, el hijo es el amigo de Begoña Gómez, aunque conoce a toda la familia, pero la persona con la que ha trabajado Begoña Gómez es con el hijo, con Javier. Pues el hijo en su chalet de Madrid, mejor, bueno, ni te cuento. Pero dicho esto, yo te voy a hacer una pregunta a ver si me la puedes responder. Exceptuando Iberia, que tenía un vuelo solo con Venezuela, ¿a que no sabes que nunca ha tenido un problema con Venezuela, sus vuelos y sus hoteles? ¿Air Europa? Ya. ¿Y por qué destaca Venezuela ante otros casos, ante el mundo? Ya. Y no es por su, en fin, no es por su inversión en I+D+I, ¿entiendes? Sí, está claro, está claro. Bueno, amigos, una más. Mari, de mascarillas. Estoy de acuerdo con el señor Grau. Mucha culpa es de esta sociedad que ha normalizado todo. Desde el minuto 1 se hizo todo mal. No hubo prevención frente a los 3 avisos de la OMS. Ni el gobierno hizo bien su trabajo y mucho menos los medios de comunicación, que son cómplices necesarios, como son los periodistas. ¿Por qué no hablan de su responsabilidad? Que no pasaba nada. Y a los expertos que avisaban ya no les llamaban más. ¿Por qué no se habla de la vacunación masiva cuando prácticamente ya había pasado lo peor? Porque el gobierno metió ingentes cantidades de dinero para el bombardeo constante por la mañana, por la tarde y por la noche de las vacunas. Y luego muchos trataron a los no vacunados, como es mi caso, poco menos que de asesinos. De esto no hablarán nunca, porque son cómplices. Estamos haciendo una auditoría a esos años. Ya era hora que este país la hiciera. Debería haberlo hecho el gobierno como lo han hecho todos los gobiernos europeos. Aquí no, aquí se tapó todo debajo de las alfombras y ha estallado gracias a la UCO. Dime, Fran, para acabar. Lo hemos dicho, y yo lo he dicho, y está grabado. Eduardo Raboso, que era el que llevaba en aquel momento Tú me lo presentaste. De la Comunidad de Madrid, le prohibieron descargar unas mascarillas en el aeropuerto de Zaragoza porque llegaban en un horario que no era normal y no iban a poner a nadie a descargarlas, ¿vale? Eso para la Comunidad de Madrid. Él lo ha dicho en este programa, lo va a repetir donde sea, en juzgado donde sea, y es escandaloso lo que te puede contar de lo que ha pasado, lo que pasaba con las mascarillas, hasta qué presiones tenían que aguantar. Mientras que en Madrid los médicos y las enfermeras no tenían ni que ponerse. Tú has vivido esa etapa. Vamos a seguir hablando de lo que está ocurriendo en esta España en la que hoy, como les digo, se va a aprobar la ley de amnistía. Después de esto ya apaga y vámonos. Déjennos sus reflexiones. 649-532-435, lo que quieran ahí. Y felicidades, Nacho, por seguir defendiendo la ley en un país sin ley. Un abrazo fuerte, cuídate. Abrazo fuerte, Alberto. Simón, un placer que estés ahí. Gracias, compañeros. Mañana volvemos aquí a la misma hora en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.